Bienvenidos. Los saluda la loba que cuenta. Hoy los invito a acompañar a Kaya en uno más de sus viajes. No siempre sus pasos la conducen hacia reinos ni hacia nobles salones. A veces, sus caminos la llevan hasta aldeas, lugares donde la vida parece simple, pero donde todo, en silencio, está a punto de transformarse. Porque cada vez que Kaya llega, algo cambia. Así comienza la historia de un nuevo viaje. Kaya estaba de viaje. No pensaba regresar a su reino, al menos no todavía. Sabía que, cuando lo hiciera, tendría que enfrentarse a las consecuencias de lo sucedido. Aún no estaba lista para ello, y sin embargo también lo sabía. Como siempre sabía ciertas cosas, sin que nadie pudiera explicar cómo, tenía la certeza de que los asuntos del reino habían comenzado a acomodarse. No era una certeza lógica, ni visible. Era algo más profundo. Una intuición que nunca le fallaba. El carruaje se detuvo al caer la tarde frente a una posada amplia, de madera oscura, con las ventanas encendidas y un murmullo cálido que escapaba hacia el camino. Kaya descendió sin prisa. Pasó allí la noche. Al amanecer, la luz comenzó a filtrarse suavemente por la ventana, dibujando formas doradas sobre las paredes. El aire olía a leña y a pan recién horneado. Fue en ese instante, entre el despertar y el recuerdo, cuando pensó en ella. Su gran amiga, Aurelia, se habían conocido 15 años atrás, cuando Aurelia había abierto su posada. En aquel entonces, Kaya se detuvo en esa aldea, hermosa y aún en crecimiento, y permaneció allí durante meses, alojándose bajo su techo. Aurelia era una loba alfa criada en el castillo. Había dejado atrás esa vida para comenzar de nuevo, sola. Kaya, con más años y más camino recorrido, supo ver lo que había en ella y decidió ayudarla a sostener aquel inicio. Porque Aurelia, a sus 25 años, estaba decidida, pero no estaba preparada. Atender una posada no era solo servir comida o disponer habitaciones. Era hacerse cargo de los lobos que bebían de más, de los colmillos que asomaban sin motivo, de las peleas absurdas que estallaban en mitad de la noche. Era también recibir a los viajeros que llegaban cansados y partían quejándose, como si el mundo les debiera algo. Kaya la observó muchas veces al borde del colapso. Las manos tensas, la respiración contenida, la mirada a punto de quebrarse. Y aún así, vio algo más claro todavía. Aurelia nunca se detenía. Siempre seguía. Entonces Kaya decidió ayudarla. No lo hizo con palabras largas ni promesas vacías. Lo hizo a su manera, firme y silenciosa. Le enseñó a mostrar los colmillos, a no retroceder, a dejar ver a la loba alfa que habitaba en ella. Le enseñó a sostener la mirada, a imponer el orden que el lugar necesitaba para no desbordarse. Poco a poco todo comenzó a cambiar. Las peleas se apagaron antes de estallar. Las voces se moderaron. La posada empezó a encontrar su propio ritmo, uno más firme, más seguro. Pero cuando caía la noche y las luces se apagaban, algo en Aurelia permanecía intacto, en la quietud de su cuarto, lejos del ruido y de las miradas. Cuando ya no había nada que sostener hacia afuera, se permitía caer. Lloraba. Siempre lloraba. Una de esas noches Kaya se acercó, no irrumpió, no preguntó de inmediato. Se sentó a su lado y comenzó a hablar de cosas simples, del tiempo, de los caminos que había recorrido, de su reino. Asuntos sin importancia, como solía hacer, dejando que las palabras se acomodaran solas en el aire, sin presión. Poco a poco, sin forzar nada, fue guiando la conversación hacia un lugar más íntimo. No desde la pregunta, sino desde su propia historia, desde aquello que también le había dolido. Aurelia escuchó en silencio, no interrumpió, no desvió la mirada, solo permaneció allí, recibiendo cada palabra. Kaya supo entonces lo que ya intuía. En Aurelia habitaba una tristeza profunda, aunque aún no conociera su forma. Y también sabía algo más. El castillo, la vida dentro de sus muros, no era fácil en ningún reino. A medida que Aurelia comenzó a afirmarse en la posada, todo pareció encontrar su lugar. El orden se instaló con naturalidad. Las noches, antes impredecibles, se volvieron más tranquilas, y los excesos comenzaron a ceder, como si el propio espacio hubiera aprendido a contenerlos. Pero el poder, como siempre, se movía entre sombras. Durante el tiempo que Kaya permaneció allí,
empezó a percibir algo que no terminaba de encajar. No era evidente, no era algo que pudiera señalar con claridad, pero estaba. Por las noches, cuando el silencio caía sobre la aldea y la posada se recogía sobre sí misma, un hombre llegaba, siempre envuelto en ropajes cerrados, demasiado cerrados. Su figura quedaba oculta, como si incluso su presencia debiera pasar desapercibida. Kaya no intervino, observó. Lo vio aparecer durante 7 noches consecutivas, siempre de la misma manera, siempre a la misma hora, y siempre marchándose con la misma urgencia, rodeado de una custodia firme que no dejaba lugar a dudas. Aquello no pertenecía a la vida simple de la aldea. 3 días después el equilibrio se rompió. Los guardias del castillo irrumpieron en la posada sin previo aviso. Sus pasos firmes resonaron contra el suelo de madera, imponiendo una presencia que no admitía oposición. Cerraron las puertas con brusquedad, como si quisieran contener algo que ya se desbordaba, y se llevaron a Aurelia. Kaya dormía cuando ocurrió. Al amanecer la aldea entera era un murmullo agitado. Las voces se superponían, los gestos eran urgentes, y la inquietud se había instalado en cada rincón. Aurelia, con el tiempo, se había convertido en una figura querida, sostenida por todos. Su ausencia no podía pasar desapercibida. Kaya salió a la calle aún a medio vestirse. El aire frío de la mañana la envolvió de golpe, pero no se detuvo. Se abrió paso entre la gente, escuchando fragmentos sueltos, palabras que no terminaban de encajar, hasta que lo entendió. Se la habían llevado, prisionera al castillo, por órdenes del rey. Kaya, acostumbrada a enfrentarse al poder, se vistió con sus mejores ropas y se dirigió al castillo de Viguera. El trayecto fue silencioso. No necesitaba pensar en lo que haría. Su decisión ya estaba tomada. Al llegar, invocó su nombre. No pidió ser recibida, lo exigió. Su voz se alzó firme en el acceso principal, clara, sin titubeos. Sabía que no podía permitirse otra cosa. Y también sabía algo más. La reina debía estar presente. No aceptaría menos. La hicieron esperar. El tiempo se estiró durante 1 hora entera, en la que nadie se atrevió a decirle nada. Finalmente, las puertas se abrieron y fue recibida como lo que era, parte de la realeza de otro reino. Kaya avanzó con calma. Saludó con una leve inclinación de cabeza y, sin rodeos, comenzó a hablar. Quería saber por qué Aurelia, su protegida, y lo dejó claro en el peso de sus palabras, se encontraba prisionera en aquel castillo. La reina, con el vientre ya abultado, desvió la mirada hacia el rey. Él no sostuvo la suya. Se movió apenas, incómodo, como si la pregunta lo hubiera alcanzado más de lo esperado. Kaya lo advirtió de inmediato. Ahí estaba, la grieta que buscaba. El rey respondió con un desconcierto medido. Dijo no comprender a qué se refería la duquesa, pronunciando el título de Kaya con una cortesía precisa, casi calculada, pero Kaya no se detuvo. No había llegado hasta allí para sostener apariencias. Explicó, con voz firme, que Aurelia era una loba alfa que había decidido abandonar el castillo tiempo atrás, tras ciertas circunstancias que no necesitaban ser nombradas. No en ese lugar, no delante de todos. Había elegido, en cambio, vivir en la aldea y abrir una posada honesta, digna. Kaya sostuvo la mirada mientras hablaba, y entonces añadió, elevando apenas el tono, lo suficiente para que nadie pudiera ignorarlo, que ella misma daba fe de ello, que, si era necesario, lo hacía en nombre de su título. La incomodidad de la reina se volvió cada vez más evidente. Permanecía en silencio, observando al rey con desconcierto, como si también ella estuviera intentando comprender algo que no le había sido dicho. El rey, por su parte, ya no encontraba una salida clara. Su postura cambió apenas, imperceptible para muchos, pero suficiente. Y entonces habló, atribuyó todo a un error. Ordenó que se presentara el miembro de mayor confianza del Consejo Real. La sala quedó en silencio hasta su llegada. Cuando el consejero entró, el aire parecía haberse vuelto más denso. El rey lo recibió con un tono severo, marcando distancia. Le reprochó aquella orden, asegurando que había sido tomada sin comprender los cambios necesarios en la aldea, que respondía a una mirada antigua, propia de otro tiempo. Las palabras cayeron como una sentencia. El consejero, visiblemente confundido, inclinó la cabeza. Pidió perdón. Asumió la responsabilidad sin oponerse, como si no hubiera lugar para otra cosa. Kaya observó. No todo era lo que parecía. Esa misma tarde, Aurelia fue puesta en libertad,
La posada volvió a abrir sus puertas, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Al día siguiente, Kaya le anunció que pronto debería partir. No dio explicaciones largas. No era su forma. Pero antes de irse necesitaba algo. Que hablara, que confiara en ella. Aurelia la miró en silencio durante unos segundos. Ya no había en ella resistencia, solo cansancio. Y una confianza nueva, todavía frágil, pero real. Entonces comenzó a hablar. Había sido una joven alfa que atraía miradas. Lo sabía, y no lo ocultaba. Y en medio de ese mundo, había puesto los ojos en el joven rey, y él en ella. Así comenzó todo, un vínculo secreto, sostenido por encuentros ocultos y promesas dichas en voz baja. Él repetía, con una convicción que entonces parecía suficiente, que algún día ella sería su reina. Pero el tiempo no sostuvo esas palabras. Aurelia descubrió que esperaba a su cachorro, y lo perdió. No hubo consuelo, solo silencio, y después desprecio. El rey la culpó, la apartó. La borró de su vida con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Como si todo lo vivido no hubiera tenido peso alguno. Apenas un mes después se casó con Leisa. Ahora, el rey Drogo y su nueva reina esperaban a su heredero. Aurelia no permaneció. Dejó el castillo y encontró refugio en la aldea. Con la ayuda de Kaya, creyó que podría reconstruir su vida con dignidad. Aprendió el oficio, sostuvo la posada, encontró una forma de seguir, incluso cuando el dolor no desaparecía. Pero el pasado no había terminado con ella. Drogo comenzó a visitarla por las noches, sin anuncio, sin explicación. Quería que regresara al castillo, no como reina, sino como aquello que para él nunca había dejado de ser. Durante 7 noches Aurelia se negó. 7 noches sostuvo su decisión, hasta que él le recordó, con la calma fría de quien nunca ha dejado de tener el poder, que seguía siendo quien decidía sobre su destino. Y entonces, sin más, fue llevada a los calabozos. Así, Aurelia se encontró nuevamente allí, en su posada, intentando reconstruir aquello que había creído perdido, no desde la fuerza, sino desde una decisión más profunda, la de sostenerse, aun después de haber sido quebrada. Y sabía que no lo hacía sola. Lo hacía en parte gracias a Kaya. Kaya la escuchó en silencio. No interrumpió. No hizo preguntas. Sostuvo cada palabra como había sostenido su presencia desde el inicio. Y en ese silencio, sintió una mezcla difícil de separar. Un respeto profundo por la fortaleza de Aurelia. Un cariño sereno, antiguo, que no necesitaba ser nombrado. Y por debajo de todo, un recelo que comenzaba a afirmarse con claridad. Hacia el rey. Durante los 2 meses que siguieron, la calma se instaló. La posada encontró su ritmo. Los días transcurrían entre el trabajo constante y pequeñas rutinas que, sin darse cuenta, comenzaron a sostenerlo todo. La aldea respiraba en equilibrio, sin sobresaltos. Aurelia no era feliz, pero vivía en paz, y por un tiempo eso fue suficiente. Hasta que un día, las noticias llegaron. Kaya las recibió sin sorpresa, pero con la certeza de que no podían ser ignoradas. Había asuntos en su reino que requerían su presencia. No había elección posible. Debía partir. La despedida fue simple, sin palabras innecesarias. Un abrazo largo, sincero, en el que ambas entendieron más de lo que dijeron. Y en ese gesto quedó sellada una promesa. No hizo falta nombrarla. Volverían a encontrarse. Antes de regresar a su reino, Kaya decidió pasar una vez más por el castillo. Solicitó una audiencia privada con el rey Drogo. La reunión no se concedió de inmediato, pero tampoco fue negada. Cuando finalmente se encontraron, Kaya no perdió el tiempo en formalidades. No había llegado hasta allí para sostener cortesías vacías. Le recordó, con respeto, pero sin suavizar el tono, que ella también pertenecía a la nobleza, y que precisamente por ello se veía en la obligación de advertirle algo. El rey ya había tomado su decisión. Eso era evidente. Y Kaya no iba a discutirla, pero sí iba a marcar un límite. Si volvía a inmiscuirse en la vida de su protegida, y al decirlo volvió a sostener esa palabra con intención, Aurelia, ella no volvería a dirigirse a él. Hablaría con la reina, y con todos los nobles alfas del castillo. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. El rey comprendió. Sabía exactamente lo que aquello implicaba. No discutió. No intentó justificar nada. Se limitó a inclinar la cabeza, aceptando. Kaya no le devolvió el gesto.
Sostuvo la mirada un instante más, firme. Luego dio media vuelta y se retiró. Durante los 15 años que siguieron, Kaya y Aurelia permanecieron unidas en la distancia. No compartían presencia. Pero el vínculo entre ellas no se había quebrado. De tanto en tanto, los mensajeros traían noticias. Breves, suficientes. Kaya sabía que Aurelia estaba bien, que la posada prosperaba, aunque nunca entraba en detalles, y con el tiempo dejó de esperarlos. Había cosas que, simplemente, se sostenían sin ser nombradas. Y así, los años pasaron. Cuando Kaya terminó de recorrer en su memoria todo lo vivido junto a ella, no necesitó pensarlo demasiado. La decisión ya estaba tomada. Su próximo destino sería al reino de Viguera. Iba a ver a su amiga, Aurelia. Y así comenzó uno más de sus viajes. Cuando Kaya llegó finalmente a la aldea, todo le resultó distinto. No fue un cambio brusco, sino algo más sutil. Una sensación que se instalaba a medida que avanzaba, como si el lugar hubiera crecido en su ausencia. La aldea había prosperado, no por obra del rey Drogo, de él no esperaba nada, sino por la fuerza de quienes la habitaban. Se notaba en los caminos más transitados, en las casas cuidadas, en el aire mismo, que parecía sostener una vida más firme. Entonces vio la posada. Seguía allí, pero ya no era la misma. Había en ella algo más vivo, más abierto. La madera parecía más clara. Las ventanas dejaban escapar luz y voces. Desde el interior llegaban risas, fuertes, desmedidas, como si el lugar se hubiera permitido soltarse. Kaya se detuvo un instante antes de descender del carruaje. Observó, y entonces la vio. Aurelia, hermosa, de pie en medio de todo, integrada al lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. Su risa se imponía entre las demás, amplia, segura. No había rastro de aquella Aurelia contenida que Kaya recordaba. Cuando Kaya descendió del carruaje, Aurelia la vio. No dudó. Corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo tan efusivo que por un instante pareció alzarla del suelo. Las carcajadas estallaron con fuerza, llenando el aire, pero más fuerte aún era el afecto que las unía, intacto a pesar del tiempo. Aurelia no soltó su mano, la condujo hacia el interior de la posada y, con una voz alta, casi festiva, la presentó ante todos. Era Kaya, su amiga. Las miradas se volvieron hacia ella, y enseguida, los aplausos ocuparon el espacio. Kaya respondió con una sonrisa serena, inclinando levemente la cabeza en un gesto de agradecimiento que no necesitaba palabras. Luego, Aurelia la llevó hasta su habitación. El espacio era austero, pero conservaba su esencia. Había en él algo inconfundible. El olor a madera, a telas guardadas, a ese tiempo detenido que Kaya reconocía sin esfuerzo. La calma del lugar parecía resistirse a todo cambio. Se recostó, aún atravesada por el cansancio del viaje, dejando que las imágenes recientes se acomodaran lentamente en su mente. Las risas, la intensidad, la forma en que todo parecía haber florecido. Y sin embargo, había algo en todo aquello que no terminaba de encajar. Horas más tarde, una joven la despertó con suavidad. Le informó que la posada ya había cerrado y que la cena estaba dispuesta. Kaya la observó un instante en silencio. Había horarios. Y de forma inesperada, aquello le provocó una leve sensación de orgullo, algo casi imperceptible pero presente. Recordó cómo habían sido las cosas en otro tiempo. El desorden, el ruido constante, la tensión que parecía no tener fin. Y cómo, poco a poco, Aurelia había aprendido a sostener aquel lugar, a imponer un ritmo, a darle forma. Pensó también en los años que habían pasado desde entonces, en todo lo que no había visto. No sacó conclusiones apresuradas. Aún no. Cuando descendió, el aroma de un caldo caliente la envolvió antes de que pudiera ver nada. El olor era profundo, reconfortante, y la guió sin esfuerzo hasta la cocina. El espacio había cambiado. Ya no era solo un lugar de paso, sino un sitio habitado con intención. Hermoso en su sencillez, cálido en cada detalle, donde todo parecía haber encontrado su lugar. La madera limpia, el fuego contenido, los utensilios ordenados sin rigidez. Kaya se detuvo en la entrada. Observó en silencio. Había en aquella posada algo nuevo, algo que antes no existía.
como si en ella convivieran dos mundos distintos. El del trabajo, visible, constante, lleno de movimiento, y otro más íntimo, casi resguardado, reservado únicamente para quienes la habitaban. Un espacio que no se ofrecía, se sostenía. Desde la cocina, Kaya avanzó hacia el salón. La transición fue sutil, pero clara. La posada ya no se sentía como un lugar de paso. Había dejado de serlo. Se había transformado en algo distinto, más cercano a un hogar. 2 mesas habían sido unidas en el centro. Sobre ellas descansaban manteles limpios, platos servidos y frutas dispuestas con un cuidado que no buscaba impresionar, sino sostener. Había intención en cada detalle. Cuando Kaya se acercó, Aurelia comenzó a hacer las presentaciones. Ágata, a quien ya había visto horas antes, Aldara, su hija, que ahora rondaba los 4 años, y un joven lobo, de complexión firme y presencia serena, llamado Telmo. Aurelia habló con naturalidad, pero también con una alegría que parecía desbordarla. Dijo que eran su familia. Sonreía ampliamente, demasiado. Kaya la observó en silencio. La conocía lo suficiente como para reconocerlo. Detrás de esa sonrisa había algo más. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y una calma que parecía asentarse en cada gesto. Había algo en ese momento que no necesitaba ser sostenido. Todo fluía con naturalidad, como si el tiempo hubiera aprendido a moverse al ritmo de ellos. En medio de ese clima, Kaya decidió preguntar. Quiso saber cómo había nacido aquella familia. La pregunta no cayó de inmediato. Quedó suspendida unos instantes en el aire. Se miraron entre ellos. No fue incomodidad, pero sí una pausa. Como si, por un breve segundo, cada uno evaluara cuánto decir, o quién debía hacerlo. Finalmente Telmo habló. Lo hizo con sencillez. Contó que un día había llegado a la aldea en busca de trabajo, y que nunca se había marchado. Aurelia continuó. Su tono cambió apenas, volviéndose más suave. Dijo que Ágata y Aldara habían llegado a su vida como un regalo de la diosa. Ágata sonrió. Antes de que la noche terminara de cerrarse, Telmo se levantó. No hizo ningún anuncio. Tomó un plato abundante de comida y salió. Nadie lo detuvo. Las mujeres continuaron conversando, pero los temas comenzaron a volverse más livianos, casi superficiales, como si, de manera inconsciente, hubieran elegido no profundizar. Aurelia, en un gesto espontáneo, tomó a la niña en brazos y comenzó a girar con ella. La risa volvió a llenar el espacio, clara, contagiosa, ocupándolo todo. El tiempo se deslizó sin que nadie pareciera notarlo. La noche avanzó con esa calma construida, sostenida entre gestos y silencios. Cuando finalmente Telmo regresó, lo hizo sin decir nada. El plato estaba vacío. Kaya lo observó. No hizo preguntas. No era el momento. Kaya se acomodó cerca del fuego como solía hacerlo. Era un gesto antiguo en ella, casi instintivo. Una forma de invitar a la conversación sin pedirla. Pero esta vez nadie se detuvo. La familia se puso en movimiento con naturalidad. No hubo interrupciones, ni pausas. Cada uno ocupó su lugar, como si siguieran un ritmo aprendido, compartido. No le permitieron ayudar. Ágata llevó a la niña a dormir. Luego regresó, y entre ella, Telmo y Aurelia dejaron todo dispuesto para el día siguiente. Había en sus movimientos algo preciso, casi silencioso, como si no necesitaran hablar para entenderse. Cuando terminaron, Aurelia se acercó a Kaya, la abrazó con fuerza. Su sonrisa era cálida, sincera. Le dio las buenas noches, le dijo que era bienvenida. Después los 3 subieron. Kaya se quedó allí, junto al fuego. Las llamas crepitaban con suavidad, proyectando sombras inestables sobre las paredes. El calor era constante, envolvente, pero no alcanzaba a disipar la sensación que comenzaba a instalarse en ella. Observó en silencio. Dejó que la noche descendiera por completo, que el ruido se apagara, que todo encontrara su lugar. Tiempo después se levantó y lo siguió. Fue entonces cuando comprendió algo más. La posada ya no alojaba viajeros. El primer piso había dejado de ser un espacio de paso. Se había transformado en un lugar reservado para ellos. Un espacio íntimo, cerrado hacia afuera. Había 3 dormitorios. Uno de ellos ahora lo ocupaba ella. La idea no terminaba de encajarle. Su curiosidad se activó, llevándola a preguntarse cuándo había sucedido todo aquello, en qué momento la posada había dejado de ser lo que era. Pero no se apresuró. Se recordó a sí misma que Aurelia siempre había necesitado tiempo, que hablaría cuando estuviera lista.
Y con ese pensamiento finalmente se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, la posada despertó temprano. El movimiento comenzó antes de que el sol terminara de alzarse, como si el lugar tuviera su propio pulso, firme y constante. Kaia descendió en silencio. Observó. Aurelia se desplazaba entre los presentes con seguridad. Su presencia ordenaba sin imponerse, atendiendo con una cercanía que no dejaba lugar a dudas. Ágata cocinaba y servía con soltura, sus manos ágiles, acostumbradas al ritmo. Telmo trasladaba cajas pesadas con una fuerza tranquila, sin esfuerzo aparente, pero con una presencia que imponía respeto. Afuera, Aldara jugaba, ajena a todo, ligera, feliz. La posada ya no era un refugio para lobos ebrios. Había dejado de serlo. Ahora eran los vecinos de la aldea quienes acudían. Se sentaban, compartían, permanecían. No había tensión en el aire, ni miradas vigilantes. Había orden, había vida. Cuando Aurelia advirtió la presencia de Kaia, se acercó de inmediato. La abrazó con afecto y la condujo hacia una de las mesas. En la posada, ahora, las mesas eran compartidas. Kaia tomó asiento junto a un hombre que, por su porte y sus formas, no pertenecía a la aldea. Había en él algo contenido, una manera de estar que remitía, sin duda, al castillo. No hizo falta esperar demasiado. La mesa se llenó con rapidez. Frutas frescas, infusiones humeantes, pan recién hecho cuyo aroma aún conservaba el calor del horno. La conversación comenzó a fluir con naturalidad. El hombre hablaba con soltura, como si aquel espacio le resultara cómodo. Mientras comían, se presentó. Era mayordomo del castillo. Kaia lo escuchó sin interrumpir. Su intuición no fallaba. Quería saber, y lo logró. El hombre continuó hablando, casi sin ser guiado. Le contó que el rey Drogo y la reina Leisa tenían una hija, Ginebra, ya vinculada a un alfa de la manada, Gideón. De esa unión habían nacido 2 hijos, Gadea, de 7 años, y Lope, de 5. La información se desplegaba con una naturalidad que no era casual. Luego mencionó que en el castillo vivía el hermano de Gideón, Alarico. Al pronunciar su nombre, algo en su expresión cambió. Fue apenas un gesto, casi imperceptible. Pero Kaia lo notó. El hombre continuó, como si nada hubiera ocurrido. Dijo que el rey era justo, aunque distante, incluso con su propia familia. Y añadió, con una convicción que parecía ensayada, que el reino se mantenía en paz. Kaia escuchó, y guardó. Los días transcurrieron con una calma sostenida. Kaia no lograba encontrar el momento para hablar a solas con Aurelia. No sabía si era simple coincidencia, o si en verdad Aurelia lo evitaba. Aquella duda se instaló en ella, silenciosa. No insistió. Esperó. Se permitió habitar ese tiempo. Observó a los niños correr por las calles de la aldea, sus risas livianas, el polvo levantándose bajo sus pasos descalzos. El aire era limpio, tibio, con ese olor a leña y pan reciente que parecía abrazarlo todo. Aquel lugar respiraba paz. Y sin embargo, Kaia sabía que la paz, a veces, también podía ocultar lo que aún no estaba listo para ser dicho. Una tarde, una de las carrozas reales llegó a la aldea sin previo aviso. El sonido de las ruedas sobre la tierra y el brillo de los estandartes bastaron para alterar el ritmo habitual del lugar. Los habitantes dejaron lo que estaban haciendo y se dispusieron a recibirla, movidos por una mezcla de respeto, curiosidad y una inquietud que nunca desaparecía del todo ante la presencia del poder. Todos, excepto en la posada. Allí, la vida no se detuvo. Aurelia, Ágata y Telmo apenas dirigieron una mirada fugaz hacia el exterior, como si aquella llegada no les perteneciera. Luego, sin decir palabra, continuaron con sus tareas. El fuego siguió encendido. Los platos siguieron sirviéndose. Y la posada permaneció en movimiento, ajena, o tal vez deliberadamente distante, a lo que ocurría fuera. Kaia, sentada en el borde de piedra frente a la posada, observó la escena sin moverse. Desde la carroza descendieron primero 2 hombres. Sus movimientos eran firmes, medidos, propios de quienes estaban acostumbrados a ser mirados. Luego bajó una mujer.
Su presencia se impuso de inmediato. Era hermosa, pero no de una forma cálida. Había en ella una distancia difícil de atravesar, una frialdad contenida que no necesitaba palabras para hacerse evidente. Su porte era impecable, casi intocable. Alguien cerca de Kaya susurró apenas: «Es la princesa Ginebra, su pareja, y Alarico». El nombre quedó flotando en el aire. Alarico. No era la primera vez que Kaya lo oía. Y otra vez, había sido pronunciado con una leve duda, como si arrastrara algo que no terminaba de decirse. La princesa avanzó por la aldea sin un rumbo aparente, como si su presencia bastara para justificar cada paso. Observaba sin detenerse demasiado en nada, apenas rozando el entorno con la mirada. De pronto, se detuvo. Aldara jugaba cerca de la entrada de la posada, ajena al movimiento que había alterado al resto del lugar. Ginebra se inclinó levemente y con un gesto suave le acarició la cabeza. El movimiento fue delicado, casi inesperado. Kaya lo observó con atención. Entonces percibió algo más. En Ágata. Su cuerpo no se movió, pero en ella se tensó algo profundo, inmediato, como si ese simple gesto hubiera tocado una fibra que no estaba dispuesta a mostrar. Aldara, en cambio, respondió con una sonrisa abierta, luminosa, sin sombra alguna. No sabía. Y por eso, en ese instante, era la única que permanecía completamente en paz. Los tres avanzaron frente a la posada sin detenerse. Al pasar, Ginebra giró apenas el rostro hacia Ágata y le dedicó una sonrisa breve, precisa, cargada de un desdén que no necesitaba explicación. Ágata respondió con una leve inclinación de cabeza. El gesto fue correcto, medido, pero en él no había sumisión, había contención. Alarico, en cambio, no disimuló. Su mirada se detuvo en la joven más de lo necesario, recorriéndola con una intensidad que no pasaba desapercibida. No dijo nada. No hizo falta. Luego, sin más, los tres continuaron hasta la carroza. Subieron acompañados por su guardia, y en pocos instantes, el movimiento volvió a cerrarse sobre sí mismo, como si nada hubiera ocurrido. Pero sí había ocurrido. Kaya lo sabía. Aquello no había sido un simple paseo. Había sido una demostración. No hacia la aldea, no hacia la posada, hacia Ágata. Y aunque Kaya aún no comprendía el motivo, sí percibió con claridad que ese gesto no había sido casual. Había una historia ahí, una tensión antigua, algo no resuelto que acababa de asomar, apenas. La posada estaba en pleno movimiento cuando Alarico llegó. No anunció su presencia, no hizo falta. Su sola entrada alteró el aire. No fue un cambio visible, no hubo silencio inmediato, pero algo se tensó, apenas, como si el lugar reconociera antes que las personas quien había cruzado el umbral. Kaya lo vio primero. No se movió. Aurelia continuó con lo suyo, pero su cuerpo se volvió más preciso, más atento. Telmo dejó una caja en el suelo con un cuidado que no era habitual en él. Ágata no levantó la mirada. Alarico avanzó unos pasos dentro de la posada. No se detuvo en nadie más. Fue directo hacia ella. «Necesito hablar contigo». No alzó la voz. No fue una invitación. Ágata dejó lo que tenía entre manos. Se limpió las manos en el delantal con un gesto breve, contenido. «Estoy trabajando», respondió. Su voz fue correcta. Nada más. Alarico dio un paso más. «No es una sugerencia». Aurelia intervino, sin acercarse demasiado. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí». Alarico giró apenas el rostro hacia ella. La miró lo justo para marcar la diferencia. «No estoy hablando contigo». El silencio se volvió más denso. Kaya observaba. No intervenía. Ágata levantó finalmente la mirada. Lo miró por primera vez. No había desafío. Había algo más antiguo. «Di lo que viniste a decir», dijo. Alarico sostuvo su mirada unos segundos. Luego habló. «Es mejor que te vayas». Nadie se movió. «Este reino no es lugar para ti», continuó. «Nunca lo fue. Y ahora menos». Ágata no respondió. Sus manos apenas se tensaron. «Hay cosas que es mejor no forzar», añadió él. «Ni traer de vuelta». Entonces ocurrió. Un gesto mínimo. Aldara pasó corriendo cerca de ellos, riendo, ajena a todo. Alarico la vio, solo un instante, pero fue suficiente. Ágata también lo vio.
Vio esa mirada, y ya no pudo sostener nada más. «No te atrevas», dijo. La voz salió baja, pero distinta. «No te atrevas a venir acá a decirme que debo partir», continuó. Ahora sí, su voz temblaba. Después de todo, Alarico sostuvo la escena apenas un instante más. Percibió las miradas, el peso, lo que había quedado dicho, sin terminar de decirse, y entonces decidió marcharse. Aurelia no dudó. Tomó a Ágata con firmeza y la condujo hacia la cocina, apartándola del peso de las miradas que aún persistían en la sala. Kaia las siguió en silencio, mientras detrás de ellas la posada intentaba retomar su ritmo. Telmo permaneció con la niña, sosteniendo la calma con una naturalidad que no era improvisada, como si aquel gesto formara parte de una forma de vida ya aprendida. En la cocina, el ambiente era distinto, más recogido, más protegido. Aurelia hizo que Ágata se sentara y permaneció a su lado sin apresurarla. El temblor en sus manos era leve, pero constante, y el llanto apareció sin estridencias, como si hubiera estado contenido durante demasiado tiempo. Ágata intentó hablar, pero al percibir la presencia de Kaia, su mirada se cerró nuevamente, como si no estuviera dispuesta a exponerse más de lo necesario. Aurelia lo advirtió y, con una voz serena, le pidió que confiara en ella del mismo modo en que ella misma lo había hecho. No había insistencia en sus palabras, sino una certeza tranquila, una invitación sin imposición. Kaia se acercó apenas, lo suficiente para que su presencia no resultara distante. Le dijo que hablara, que la escucharía sin juzgarla. Entonces Ágata cedió. Dijo, casi en un murmullo, que ahora venía a pedirle que se marchara, después de todo lo que había ocurrido. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, como si necesitara sostenerse, mientras ordenaba aquello que durante años había permanecido en silencio. Contó que había sido una omega del castillo, que su vida transcurría entre esos muros cuando él se fijó en ella. No lo describió como una elección compartida, sino como algo que la había alcanzado sin que pudiera comprenderlo del todo, y durante un tiempo creyó en ese vínculo, en la posibilidad de que significara algo más. Al cabo de un tiempo descubrió que esperaba un hijo. Durante todo ese tiempo permaneció en el castillo. Nadie preguntaba, nadie intervenía. Cuando la niña nació, él fue a verla. No hubo dudas en su decisión. Le dijo que no podía quedarse. Ágata comprendió el motivo sin necesidad de que se lo explicara. Mencionó el nombre de Ginebra como una certeza, no como una sospecha. Aún así, le preguntó si pensaba negar a su hija. La respuesta fue inmediata. La negaba a ella, y también a la niña. Ese mismo día se marchó. No tenía destino ni amparo, solo a su hija en brazos. Cuando llegó a la aldea no recuerda haber llorado. Recuerda en cambio la quietud, el vacío, el cuerpo detenido sin saber hacia dónde ir. Fue Aurelia quien la encontró. No hubo preguntas, ni condiciones. Le ofreció un lugar, trabajo y la posibilidad de permanecer. Así transcurrieron los años, 4, en los que creyó haber dejado atrás aquello que la había expulsado, pero ahora comprendía que no había terminado. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de su hija. Aurelia levantó la mirada y la sostuvo en Kaia apenas un instante. No hizo falta decirlo en voz alta. En ese cruce silencioso, ambas reconocieron lo mismo. La historia había encontrado una forma de repetirse, con otros nombres, pero con la misma herida en su origen. Kaia lo comprendió sin necesidad de palabras. No solo la historia de Ágata, sino aquello más antiguo que volvía a hacerse presente, como si ciertos destinos insistieran en recorrer los mismos caminos hasta ser finalmente comprendidos. Esa misma noche, cuando la posada fue quedando en silencio y las tareas del día se extinguieron una a una, Kaia volvió a sentarse junto al fuego, como solía hacerlo. La llama se alzaba con calma, proyectando sombras suaves sobre las paredes, y durante un tiempo, nada alteró esa quietud. La familia se retiró como de costumbre. Los pasos se apagaron en la escalera, las puertas se cerraron con suavidad, y el murmullo del día cedió su lugar al descanso. Pero Aurelia no subió. Permaneció unos instantes de pie, como si algo la retuviera, y luego avanzó hasta el fuego. No pidió permiso. No fue necesario. Se sentó frente a Kaia.
en ese espacio que, desde hacía años, había sido siempre un lugar para decir aquello que no encontraba forma en otros momentos. Kaya no habló, solo sostuvo la presencia. Fue Aurelia quien comenzó. Dijo que estaba en paz, que su vida, tal como era ahora, tenía una forma que había aprendido a reconocer y a sostener. Sin embargo, había cosas que aún le pesaban decir, palabras que no había encontrado hasta entonces. Habló de la familia que habían construido, de ese vínculo que los unía con una fuerza que no necesitaba ser explicada. Y luego, sin apartar la mirada del fuego, nombró a Telmo. Dijo que el vínculo de lobo se había despertado en ella con él, que al principio lo había rechazado, que lo había ignorado, como si negar aquello pudiera deshacerlo. Pero no había sido así. Con el tiempo, lo había aceptado, y en esa aceptación había encontrado una forma de felicidad que no esperaba volver a conocer. Aún así, la duda persistía. Se sentía mayor para él. No en los años únicamente, sino en todo lo vivido, en aquello que cargaba y que él no había tenido que atravesar. Y sin embargo, Telmo nunca había vacilado. Una y otra vez le hacía saber que aquello no tenía peso para él, que su elección no estaba marcada por lo que Aurelia temía, sino por algo más profundo, más firme. Kaya escuchó sin interrumpir. En su expresión se dibujó una leve sonrisa, nacida no de la ligereza, sino del reconocimiento. Le dijo entonces que era joven y que su belleza no residía en aquello que el tiempo pudiera alterar, sino en lo que había sabido sostener a lo largo de los años. Añadió que Telmo tenía la fortuna de haber sido vinculado con ella y que no todos los lobos alcanzaban a conocer un lazo así en el curso de sus vidas, que, en ese sentido, la suerte no había sido de uno solo, sino de ambos. Aurelia guardó silencio. Algo en su cuerpo cedió, como si aquella afirmación hubiera encontrado un lugar justo en su interior. El peso que arrastraba no desapareció por completo, pero se volvió más llevadero, más comprensible. Se inclinaron entonces en un abrazo sencillo, sin necesidad de palabras. Kaya percibió en ese gesto algo distinto. No era solo afecto, sino alivio. Como si Aurelia, al fin, hubiera podido dejar caer aquello que durante tanto tiempo había sostenido en silencio. Transcurrieron algunos minutos en silencio. El fuego crepitaba con mansedumbre y la noche se asentaba sobre la posada, envolviéndolo todo en una calma que parecía ajena a lo acontecido. Kaya se levantó sin prisa y se dirigió hacia la cocina. Regresó al poco tiempo con una infusión humeante que dispuso entre ambas. El vapor ascendía con lentitud y durante un rato se limitaron a beber, como si en aquel gesto sencillo hallaran una forma de aquietar lo que aún se agitaba en su interior. Aurelia se hallaba más serena. En su semblante se advertía un alivio contenido, como si haber confiado aquello que tanto la había inquietado le hubiese devuelto cierta armonía. Fue entonces cuando Kaya tomó la palabra. Inquirió, con voz templada, qué era lo que en verdad acontecía en el castillo. No lo hizo con premura ni con aspereza, sino con esa claridad suya que no admitía rodeos. Quiso saber por qué Ágata había pronunciado el nombre de Ginebra con tal certeza. Kaya no era dada a conjeturas. Prefería conocer la verdad en su forma entera. Aurelia sostuvo la taza entre sus manos antes de responder. Su mirada se demoró un instante en las llamas, como si ordenara en ellas aquello que estaba por revelar. Relató entonces que, durante la estancia de Ágata en el castillo, cuando aún se hallaba ligada a Alarico y transitaba su estado entre aquellos muros, hubo una noche en que presenció algo que no estaba destinado a sus ojos. Al dirigirse hacia los aposentos de Alarico, encontró a Ginebra junto a él. No hubo equívoco posible. La cercanía entre ambos, el modo en que se buscaban, hablaba por sí mismo de un vínculo que excedía toda apariencia permitida. Ágata guardó silencio entonces, mas comprendió. Aurelia prosiguió con igual mesura. Dijo que en el castillo aquello no era ignorado, aunque tampoco nombrado. Se deslizaba entre los muros como una verdad callada, sostenida por quienes sabían y por quienes elegían no ver. Todos parecían estar al tanto, salvo Gideón, la pareja de Ginebra. Y aún así, no era ese el único motivo de inquietud. Había, además, una sospecha que persistía con obstinación. El niño llamado Lope. Aurelia alzó apenas la mirada y añadió, con voz baja,
que el pequeño guardaba un parecido inquietante con Alarico. No un rasgo aislado, no una simple coincidencia, sino una semejanza tan marcada que resultaba difícil no advertirla. Aquello, sin necesidad de palabras, alimentaba la duda, una duda que nadie pronunciaba, pero que todos, de algún modo, sostenían. Entonces explicó que la presencia de Ágata, y más aún la de la niña, no podía pasar inadvertida en aquel entramado. Su sola existencia abría una fisura en aquello que había sido cuidadosamente mantenido en silencio. Una fisura que, de hacerse visible, podía desordenarlo todo. Y ello inquietaba a Ginebra, y en consecuencia empujaba a Alarico a actuar, no por impulso, sino por resguardo. Aurelia bajó la mirada pensativa. Añadió finalmente que el castillo ya no era un lugar claro, que bajo la apariencia de orden latía una confusión profunda, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar, y que presentía, con una certeza que no necesitaba explicación, que algo estaba por acontecer. El fuego continuó ardiendo, ajeno a todo. Y en el silencio que siguió, lo revelado adquirió peso propio. A la mañana siguiente, cuando la luz aún no había terminado de afirmarse sobre la aldea, Calla partió hacia el castillo de Viguera. No anunció su llegada con premura, ni buscó ser recibida con solemnidad. Su presencia, como otras veces, bastó para abrirle paso entre los muros. Pidió ver a la reina, no al rey. La condujeron hasta una estancia luminosa, abierta hacia los jardines interiores. Allí, lejos del rigor de las salas formales, la vida del castillo parecía adoptar otra forma. La reina Leisa se encontraba sentada junto a una ventana, peinando con delicadeza el cabello de una niña. La escena, a primera vista, transmitía una serenidad casi ajena a todo conflicto. Había en ella una calma cuidada, un orden pulido que no dejaba lugar a lo incómodo. Calla se detuvo a observar. La reina no alzó la mirada de inmediato. Terminó de ajustar un mechón, acomodó el lazo con precisión, y solo entonces se volvió hacia ella. Sus ojos se posaron en Calla con una leve duda, apenas disimulada, como si buscara ubicarla en su memoria. Calla inclinó la cabeza con respeto, preguntó si la recordaba. La reina sostuvo la mirada un instante más, y luego dejó escapar una sonrisa tenue, estudiada. Dijo que, por supuesto, que no era fácil olvidar a alguien como ella. Añadió que había supuesto que su presencia en el castillo respondía a una visita de cortesía, y que siempre había considerado su conversación interesante. Calla aceptó el gesto sin desmentirlo. Sabía que la reina había dudado, y sabía también que esa duda no sería reconocida. La reina volvió su atención hacia la niña. Dijo que era su nieta Gadea. Habló de ella con una admiración que no buscaba ocultarse. La describió como el reflejo más puro de su linaje, la herencia viva de su hija y de sí misma. La llamó hermosa, inteligente, y la nombró como el mayor tesoro que aquel castillo resguardaba. Calla escuchó. Luego preguntó con naturalidad si era su única nieta. La reina respondió que no. Mencionó a Lope, pero no se detuvo en él. El nombre pasó como un dato necesario, sin peso ni desarrollo, como si no mereciera el mismo lugar en su discurso. La conversación continuó en ese mismo tono. La reina habló de Ginebra con un entusiasmo que rozaba la exaltación. Destacó su belleza, su inteligencia, y celebró con particular énfasis la elección de su pareja, Gideón, a quien describió en términos igualmente favorables, como si la armonía entre ambos fuera incuestionable. Había en sus palabras una insistencia marcada en las formas, en las apariencias, en aquello que podía ser mostrado sin fisuras. Fue entonces cuando Calla intervino. Dijo que había tenido ocasión de verlos en la aldea, y añadió con la misma naturalidad que también sabía que en el castillo residía el hermano de Gideón, Alarico. La reina no vaciló, afirmó que sí, que se trataba de un lobo igualmente excepcional. No hubo matices en su respuesta, ni una sombra de duda, ni un gesto que delatara incomodidad. Calla guardó silencio, y comprendió, no solo lo que se decía, sino lo que se sostenía detrás de cada palabra. La reina no ignoraba nada, y sin embargo, elegía intacto aquello que debía permanecerlo. No había allí verdad que pudiera ser revelada, ni grieta que pudiera abrirse desde afuera. Calla se despidió con la misma cortesía con la que había sido recibida. La reina respondió en igual medida, sin alterar la serenidad que había mostrado desde el inicio. Al abandonar la estancia, Calla supo que el castillo no era un lugar de ignorancia, sí de decisiones.
y que algunas de ellas ya habían sido tomadas mucho antes de su llegada. Por primera vez, la situación dejó a Kaya sin una respuesta clara. Había comprendido demasiado, y sin embargo no encontraba aún el gesto preciso que debía tomar. No se trataba de intervenir sin medida, ni de permanecer al margen como si nada ocurriera. Algo en aquel entramado exigía cuidado. Aún así, había una certeza que no podía ignorar. Debía quedarse, no por el castillo, ni por lo que allí se ocultaba, sino por Aurelia, por Ágata y por la niña. Decidió, entonces, esperar. Sabía, por experiencia, que los hechos no permanecen inmóviles, que aquello que se sostiene en tensión termina, tarde o temprano, por encontrar una forma de romperse o transformarse, y así transcurrieron las semanas. La posada continuó su ritmo, aunque bajo una calma distinta, más atenta, como si todos, sin decirlo, aguardaran algo que aún no terminaba de mostrarse. Una tarde, cuando la luz comenzaba a declinar, Kaya se encontró sola en el exterior. Había cenado temprano. Aquella noche no buscó el calor del fuego. Sintió, en cambio, la necesidad de aire abierto, de silencio. Se detuvo a contemplar la luna. Fue entonces cuando lo vio. Telmo se alejaba de la posada con un cuenco de comida en las manos. A su lado caminaba Aldara, con esa ligereza propia de la infancia que aún no conoce el peso del mundo. Ambos se dirigían hacia el borde de la aldea. Allí, en un espacio apenas resguardado por la sombra de los árboles, aguardaba un niño, un pequeño lobito. Solo. Había en él una belleza desprovista de cuidado, una dignidad silenciosa que no pedía nada, pero que tampoco ocultaba su desamparo. Telmo se acercó sin solemnidad, como si aquel encuentro formara parte de una costumbre ya establecida. Le ofreció el alimento, y poco después, lo que comenzó como un gesto sencillo, se transformó en juego. Los niños rieron, se persiguieron, y Telmo por un momento dejó de ser el hombre que sostenía la posada para convertirse en uno más entre ellos. Kaya observaba desde la distancia, y entonces algo cambió. No fue un sonido claro, fue una alteración en el aire, una tensión que se instaló sin aviso. Kaya se irguió, su mirada se endureció apenas, y sin alzar la voz hizo llegar a Telmo la advertencia. Telmo reaccionó de inmediato. Tomó a los niños y los apartó hacia la seguridad de la posada, mientras su cuerpo comenzaba a tensarse, preparándose para aquello que ya no podía evitarse. Los lobos surgieron desde la penumbra. Eran 5. Sus movimientos eran rápidos, coordinados, sin duda en su intención. No era un ataque improvisado. Telmo no dudó. Se transformó. Su forma se expandió con fuerza, revelando un lobo de gran tamaño, de pelaje dorado, imponente en su presencia. Se interpuso entre los atacantes y la posada. El choque fue inmediato, violento. Los cuerpos se cruzaron en una lucha feroz, donde la fuerza y la velocidad no dejaban lugar a titubeos. Telmo resistía, pero eran demasiados. Desde la posada, las mujeres comprendieron lo que ocurría. La decisión ya se había formado en ellas. Estaban dispuestas a intervenir, a transformarse si era necesario. Pero entonces, desde el bosque surgió otra presencia. Un lobo, oscuro, de pelaje marrón profundo, casi fundido con la noche, de tamaño comparable al de Telmo. No dudó, se lanzó directo al combate. La lucha cambió. Lo que antes era una desventaja comenzó a equilibrarse. La coordinación entre ambos lobos no necesitó palabras. Se movían con una precisión que nacía del instinto, del reconocimiento inmediato del otro. Uno contenía, el otro avanzaba. Los atacantes comenzaron a ceder, primero en fuerza, luego en decisión, y finalmente retrocedieron. Se dispersaron en la oscuridad de la que habían surgido. El silencio volvió, pero no era el mismo. Había sido quebrado, y ya no podía ignorarse. Cuando todo hubo terminado, y el peligro se disipó entre los árboles, los lobos permanecieron aún unos instantes en su forma animal. Se reconocieron en silencio. Avanzaron uno hacia el otro, y frotaron sus cabezas con una fuerza contenida, primitiva, propia de los lobos adultos que han compartido la batalla. No había palabras en aquel gesto, pero sí una certeza. Habían luchado juntos, y habían vencido. Desde la posada, Aurelia salió con 2 mantas entre los brazos. Se acercó sin temor, como quien conoce cada una de esas formas,
y las extendió sobre sus cuerpos. La transformación llegó con la misma naturalidad con la que había comenzado la lucha. Allí donde antes había 2 lobos, ahora se alzaban 2 hombres. Uno de ellos, tan imponente como Telmo, se cubrieron con las mantas sin prisa, aún atravesados por la respiración agitada del combate. Luego, casi al mismo tiempo, se abrazaron. Un abrazo firme, sincero, cargado de ese afecto que no necesita explicación. Telmo se apartó apenas, con una sonrisa amplia que le iluminaba el rostro, y volvió la mirada hacia los demás. «Es Beltrán», dijo, «mi hermano». La alegría de ambos se expandió como una llama cálida, llenando el aire que aún conservaba el eco de la lucha. Entraron en la posada, y sin embargo, Kaya no dejó de observar. Porque entre Beltrán y Ágata, en ese breve cruce de miradas que casi pasó desapercibido para los demás, algo se había tensado. No fue un gesto evidente, no fue una palabra, fue otra cosa. Kaya lo reconoció de inmediato. El vínculo del lobo estaba allí, presente. Los días que siguieron fueron plenos. Beltrán no tardó en revelar una faceta que pocos habrían imaginado al verlo por primera vez. Había hecho fortuna como mercader, moviéndose con inteligencia y una astucia que Telmo no ocultaba al relatar. Lo hacía con ese orgullo sencillo que nace en las familias, como quien reconoce sin envidia que otro ha sabido ver más lejos. «Es el listo de la casa», decía a veces, con una sonrisa apenas contenida. Beltrán reparó en una casa vacía, pegada a la posada. 3 pisos de piedra que parecían haber estado esperándolo. La compró sin hacer ruido y se instaló allí, lo suficientemente cerca como para no ausentarse, lo suficientemente lejos como para no invadir. Mientras todo eso ocurría, el vínculo entre Ágata y él dejó de esconderse. No hubo anuncio, ni palabra que lo confirmara. Simplemente empezó a verse, en la forma en que se buscaban, en cómo se detenían un segundo más de lo necesario, en esos silencios compartidos que ya no pertenecían al azar. Aurelia lo notó primero, Kaya después, Telmo por último, aunque cuando lo hizo, sonrió como si ya lo supiera desde antes. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. De a poco, Beltrán dejó de ser un visitante. Jugaba con Aldara como si siempre hubiera estado allí. Compartía momentos callados con Ágata, donde no hacía falta más que la presencia. Y en cada gesto cotidiano se iba quedando. La casa, sin que nadie lo declarara, empezó a sentirse más completa. Se había instalado una paz verdadera, pero no del todo resuelta. Porque aunque el presente comenzaba a acomodarse, todavía quedaban hilos del pasado que no habían sido desatados. Cuando las semanas hubieron transcurrido, y Beltrán conoció en su totalidad la historia de Ágata, aquello que hasta entonces había permanecido en silencios, comenzó a tomar forma. No fue una reunión convocada ni anunciada. Simplemente ocurrió. Esa noche, como tantas otras, se encontraron junto al fuego. Pero algo en el aire era distinto. Ya no se trataba de compartir la calma, sino de mirarla de frente. Kaya, Aurelia, Telmo, Ágata y Beltrán permanecieron en silencio durante unos instantes, como si cada uno midiera el peso de lo que estaba por decirse. No hacía falta que nadie guiara la conversación. Todos habían llegado al mismo punto. Comprendieron, casi al mismo tiempo, que ya no podían permanecer a la espera, que no era prudente confiar en que los hechos se resolvieran por sí solos, ni en que el peligro se disipara con el paso de los días. El ataque había sido suficiente. Más que una advertencia, había sido una señal, y ellos supieron reconocerla. No hablaron de miedo. Hablaron de decisión. Decidieron, sin necesidad de alzar la voz, que algo debía hacerse, que esta vez no esperarían. Fue Kaya quien finalmente habló. No alzó la voz ni buscó imponerse. Simplemente dejó caer sus palabras con la misma serenidad con la que había sostenido el silencio. Propuso ir al castillo. Las miradas se alzaron hacia ella, atravesadas por el asombro. Kaya las recibió sin alterarse. Entonces añadió, con naturalidad, que podía entrar y salir de aquel lugar cuantas veces lo deseara. No hubo en sus palabras rastro de soberbia, ni intención de impresionar. Hablaba como quien enuncia un hecho conocido, aunque para los demás no lo fuera. Ni Aurelia, ni Ágata, ni Telmo sabían que Kaya había cruzado esos muros en más de una ocasión. Ni años atrás,
ni en tiempos recientes. Pero Kaya no ofreció explicaciones. No eran necesarias. Se limitó a continuar. Dijo que irían al castillo, que solicitarían ser recibidos por el rey y la reina, también por la princesa, su pareja, y por Alarico, que estarían todos, y que, una vez allí, verían qué debía decirse, y qué verdades, por fin, dejarían de ocultarse. No habló de enfrentamiento, habló de claridad, y en esa claridad, cada uno entendió lo que estaba en juego. Y así fue. A la mañana siguiente, partieron juntos hacia el castillo. El camino se hizo en silencio. No había dudas entre ellos, pero sí una conciencia clara de lo que implicaba aquel paso. No se trataba solo de presentarse ante la realeza, sino de llevar consigo verdades que ya no podían seguir ocultas. Al llegar, Kaya avanzó hasta la guardia sin vacilar. Habló con el jefe con la misma firmeza serena que la caracterizaba. Le hizo saber que traía consigo un asunto urgente, concerniente a otro reino. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Exigió, con una claridad que no admitía dilación, que todos los miembros de la familia real estuvieran presentes. Y añadió algo más, que, de no ser así, lo que podía desencadenarse sería irreversible. Aquellas palabras bastaron. El mensaje fue transmitido sin demora, y en poco tiempo el castillo entero se vio alterado por una inquietud que no terminaba de comprender. Uno a uno, los integrantes de la familia real fueron convocados. El rey, la reina, la princesa, su pareja y Alarico. Cuando todos estuvieron reunidos, el aire se volvió denso, expectante. No sabían qué esperar, pero sabían que no sería menor. Entonces las puertas se abrieron. Kaya avanzó, y tras ella lo hicieron los demás. El desconcierto fue inmediato. Aquella no era una visita habitual. No era una audiencia formal ni un gesto de cortesía. Era otra cosa, algo que no encajaba. Kaya se detuvo en el centro del salón. No miró a uno solo. Los miró a todos, y entonces tomó la palabra. Kaya avanzó unos pasos más, y antes de hablar, inclinó levemente la cabeza. No fue una reverencia completa, sino un gesto contenido, medido, propio de quien reconoce la jerarquía, pero no se somete a ella. Alzó la mirada. Se dirigió primero al rey, luego a la reina, y habló. Dijo que 15 años atrás había estado en aquel mismo reino, que en aquel entonces había hablado con claridad ante su majestad, y que, sin embargo, aquello que creyó resuelto volvía ahora a repetirse. No elevó el tono, no necesitó hacerlo. Después, con un gesto preciso, invitó a Aurelia a avanzar. Aurelia dio un paso al frente, y contó. Habló de lo que había sido, de su vínculo con el rey, de la promesa que nunca llegó a cumplirse. Habló de su embarazo, de la pérdida, de la humillación que siguió a ese dolor. Habló del encierro, de la orden que la llevó a los calabozos años después, cuando creyó haber reconstruido su vida lejos del castillo. No adornó su relato. No buscó compasión. Simplemente dijo la verdad. El salón quedó en silencio. Un silencio denso, incómodo. Algunos rostros reflejaban desconcierto. Otros, una incomodidad difícil de disimular. El rey, en cambio, parecía haber perdido por completo la forma de sostener la escena. Cuando Aurelia terminó, dio un paso atrás. Fue entonces cuando Kaya retomó la palabra. Dijo, con la misma serenidad firme, que no habían llegado hasta allí únicamente para exponer aquel pasado, que no era ese, por sí solo, el motivo de su presencia. Añadió que la familia que se encontraba allí, la que había construido Aurelia lejos del castillo, era una familia de paz, pero que a juzgar por los hechos recientes, el castillo parecía no comprenderlo. Kaya no apartó la mirada. Permaneció en silencio un breve instante, como si ordenara las palabras antes de dejarlas caer, y luego continuó con la misma serenidad que hasta entonces había sostenido. Expuso que, semanas atrás, la posada había sido objeto de un ataque que no podía atribuirse al azar ni al desorden propio de lobos errantes. Afirmó, sin rodeos ni énfasis innecesarios, que todo indicaba que aquel hecho había tenido su origen en el castillo. Un murmullo recorrió el salón, pero Kaya no se detuvo. Prosiguió, indicando que el peligro no se había disipado, sino que había cambiado de dirección, que ya no recaía sobre Aurelia, sino sobre otra mujer.
Nombró entonces a Ágata. Dijo que era madre de una niña y que el padre de aquella criatura era Alarico. No añadió más. No era necesario. Las implicancias de aquella afirmación bastaban por sí solas. Señaló, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier acusación abierta, que tanto la madre como la hija se habían convertido en objetivo, y que, a su entender, ese peligro nacía dentro de aquellos mismos muros. Entonces alzó la mirada. Se detuvo primero en Alarico, luego en Ginebra. El silencio que siguió fue más denso que el anterior, cargado de una tensión que ya no podía disimularse. Fue en ese momento cuando Beltrán dio un paso al frente. No solicitó permiso ni aguardó turno. Habló con la firmeza de quien no necesita alzar la voz para ser oído. Declaró que Ágata era su compañera, unida a él por el vínculo de la luna misma, y que, por tal razón, la resguardaría con su propia vida. No hubo amenaza en sus palabras, sino una certeza inquebrantable, propia de quien no contempla otra posibilidad. Aurelia intervino a continuación. Su voz no buscó desafiar, pero tampoco conceder. Expresó que no habían acudido para perturbar la paz del reino, ni para exigir privilegio alguno, que no reclamaban más que el derecho a habitar la tierra que ya era suya, a vivir sin ser perseguidos ni cuestionados. Afirmó que no abandonarían la aldea, que no solicitarían permiso para existir, y que aquello que debiera resolverse dentro del castillo correspondía únicamente a quienes lo habitaban. No permitirían, dijo, ser arrastrados por conflictos que no les pertenecían. Cuando terminó, Calla avanzó un paso. Su presencia serena y firme volvió a ordenar el espacio. Manifestó entonces que, en su condición de noble de otro reino, proponía un acuerdo, no un tratado escrito, ni una imposición nacida de la fuerza, sino un pacto sostenido en la palabra dada. Añadió que confiaba en que quienes se hallaban allí comprendían el valor de ese compromiso. Las condiciones eran claras. La familia sería dejada en paz. No habría nuevos ataques, ni persecuciones, ni injerencias de ningún tipo. Y si aquel pacto llegaba a quebrarse, su reino no permanecería ajeno a las consecuencias. Lo que aconteció en las semanas que siguieron no permaneció encerrado entre los muros del castillo. Por el contrario, se propagó con rapidez, como el fuego que encuentra campo abierto, llevando consigo fragmentos de verdad, versiones incompletas y rumores que crecían a cada paso. En la aldea, los hechos se repetían en voz baja, pero constante. Cada relato añadía un matiz, cada silencio insinuaba algo más profundo. Nadie ignoraba ya que algo se había quebrado en el corazón mismo del reino. Dentro del castillo, la tensión no tardó en desbordarse. La revelación expuesta ante todos había abierto una grieta imposible de ocultar. Lo que durante años se había sostenido en sombras emergió con una violencia contenida que finalmente encontró forma. Los hermanos se enfrentaron. Alarico y Gideón midieron fuerzas en un combate abierto, despojado de toda formalidad. No fue un duelo ceremonial, ni un gesto de honor, sino el estallido inevitable de aquello que ya no podía sostenerse en silencio. Quienes presenciaron la escena no supieron, ni pudieron, determinar un vencedor. La lucha cesó sin resolución, pero dejó algo más claro que cualquier triunfo. El equilibrio del castillo había sido alterado. La reina, por su parte, se mantuvo firme junto a su hija. No intervino en el conflicto, pero su posición no dejó lugar a dudas. Sostuvo a Ginebra como quien defiende no solo a su sangre, sino también la imagen que el linaje debía preservar. El rey, en cambio, permaneció al margen. Observó los acontecimientos con una distancia que rozaba la indiferencia, como si lo ocurrido no le concerniera, o como si hubiera decidido, tiempo atrás, no involucrarse en aquello que ahora escapaba a su control. Y así, mientras el castillo se tensaba desde dentro, la aldea aguardaba, no con temor, sino con la certeza de que aquello que había comenzado aún no había terminado. No pasó mucho tiempo antes de que Gideón descendiera a la aldea. No llegó con escolta ni con anuncio. Lo hizo solo, como quien no busca imponer presencia, sino encontrar una respuesta que no haya en otro lugar. Preguntó por Calla. Cuando la encontró, se detuvo frente a ella sin ceremonia excesiva, pero con el respeto propio de quien reconoce a su igual. Dijo que, de algún modo, le debía agradecimiento. No por haber intervenido,
sino por haber sacado a la luz aquello que ya no podía seguir oculto. Pero no tardó en añadir que no era un hombre débil, ni lo había sido nunca. Su voz no buscaba justificarse, sino dejar en claro su posición. Había enfrentado la verdad sin apartar la mirada, y lo había hecho con la entereza que le era propia. Confesó entonces que ya sabía. Sabía que Lope no era su hijo, y sin embargo, también sabía, con una certeza que no vacilaba, que lo amaba como tal, del mismo modo en que amaba a su hija, sin distinción ni duda. Aquello no había cambiado. Lo que sí había cambiado era todo lo demás. Dijo que no deseaba volver a ver a Ginebra, ni a su hermano. Pero los niños lo ataban a aquello de lo que no sabía cómo apartarse. Habló sin dureza, pero con un cansancio que no lograba ocultar. No era la debilidad lo que lo detenía, sino el peso de su propia honestidad, porque sabía que cada decisión implicaría una pérdida, y no estaba dispuesto a que esa pérdida recayera sobre quienes no habían elegido nada. Gideón no pedía consejo, tampoco absolución. Solo dejaba ver, por primera vez, que incluso los hombres firmes pueden encontrarse sin camino cuando el deber y el afecto tiran en direcciones opuestas. Kaya lo escuchó en silencio, como solía hacerlo. Mientras hablaba, Kaya no pudo evitar que su pensamiento se deslizara hacia aquel otro reino que conocía tan bien. El reino de Navarra no era vasto ni imponente en extensión, pero poseía una belleza serena, de esas que no necesitan exhibirse para ser reconocidas. Sus jardines, cuidados con esmero, se extendían como un susurro de orden y armonía, donde cada sendero parecía conducir a la calma y cada rincón invitaba a detenerse. No había en él el peso de las grandes cortes ni la tensión de los reinos marcados por disputas constantes. Todo en Navarra respiraba una paz que no era casual, sino cultivada con intención. Y en el centro de esa calma se encontraba la reina Genoveva. Genoveva no poseía la belleza que otros celebraban en los salones de los grandes castillos. No era de rasgos perfectos, ni de presencia imponente en lo superficial. Y ella lo sabía. Sabía también que, en más de una ocasión, quienes se acercaban lo hacían atraídos por su corona y no por su esencia. Sin embargo, nada de eso lograba opacar lo que verdaderamente era. Había en ella una alegría luminosa, una forma de habitar el mundo que resultaba cercana y auténtica. Disfrutaba de lo simple con una naturalidad que desarmaba cualquier formalidad excesiva. Se la veía cabalgar durante horas, dejando que el viento la acompañara, o internarse en el bosque bajo su forma de loba, corriendo entre los árboles con una libertad que pocas reinas se permitían. Genoveva era plena. Gobernaba con firmeza, se sostenía a sí misma con claridad, y no necesitaba de nadie para ocupar el lugar que le correspondía. Y, sin embargo, en las conversaciones con Kaya, siempre aparecía aquello que no lograba nombrar del todo, un anhelo, un nudo silencioso que persistía. A sus 27 años, no buscaba poder ni reconocimiento. Eso ya lo tenía, sino algo mucho más esquivo, un vínculo verdadero, un amor que no naciera de su título, sino de quien ella era en su esencia más profunda. Kaya lo había visto y lo había comprendido. Cada vez que visitaba Navarra, encontraba allí algo que en otros lugares parecía inaccesible. No respuestas, sino una quietud suficiente como para escucharlas. No soluciones, sino la claridad necesaria para que éstas se revelaran por sí solas. Navarra no imponía, acompañaba, y en esa compañía, Kaya siempre hallaba aquello que había ido a buscar, aun cuando no supiera nombrarlo al partir. Por eso, al pensar en Gideón y en el peso que cargaba, supo que no había mejor destino para él que aquel reino, un lugar donde la paz no era ausencia de conflicto, sino presencia de equilibrio, y donde quizá también dos historias aún incompletas podrían comenzar a encontrarse. Y así fue como Kaya se lo expresó. No lo hizo como una orden, ni como una salida forzada, sino como quien ofrece un camino que ha sabido reconocer a tiempo. Le dijo a Gideón que consideraba necesario que se apartara por un tiempo del castillo, que tomara distancia de aquello que lo rodeaba y que lo mantenía en una tensión constante. Que no era allí, entre esos muros cargados de conflicto, donde podría encontrar la claridad que buscaba. Le habló entonces del reino de Navarra, de su calma, de su equilibrio, de esa forma distinta de habitar el poder, donde la urgencia no dominaba cada decisión. Le propuso que viajara hasta allí, acompañado de los niños.
que permaneciera unos días, los necesarios, en un lugar donde la vida transcurría sin la presión que ahora lo atravesaba, y donde podría, al fin, pensar sin ser arrastrado por lo inmediato. Añadió que ella misma haría llegar su palabra a la reina Genoveva. No dudaba de que sería recibido. Kaya conocía a la reina lo suficiente como para saberlo. Gideón no respondió de inmediato, pero en su silencio hubo algo distinto. No era duda, era reconocimiento, y así ocurrió. Pocos días después, partió hacia Navarra, llevando consigo a los niños, Gadea y Lope. El viaje comenzó sin anuncio ni ceremonia, como tantas decisiones que, sin parecerlo, transforman el rumbo de una vida. Y mientras se alejaban del castillo, algo en el aire comenzaba, lentamente, a cambiar. Kaya permanecía aún en la posada. Los días transcurrían con una calma que, por momentos, parecía ajena a todo lo vivido. La vida se desenvolvía en su ritmo habitual. Las risas de la niña, el ir y venir de la cocina, los silencios compartidos que ya no pesaban. Fue en uno de esos días cuando recibió noticias desde el reino de Navarra. No fue un mensaje apresurado, sino una carta cuidada, escrita con la claridad de quien ha tomado decisiones que no admiten duda. La reina Genoveva le hacía saber que se hallaba en una dicha plena, que contra todo lo que ella misma había creído durante años, había encontrado aquello que tanto le había sido esquivo, el vínculo verdadero, y que Gideón lo había reconocido del mismo modo. Le hablaba de él con una serenidad nueva, señalando que en su presencia había encontrado una paz que no había visto en ningún otro lugar, que en él, aquello que en otros tiempos había sido considerado esencial, la apariencia, la forma, lo superficial, había perdido toda relevancia. Nada de eso tenía ya peso alguno. Le escribió también sobre los niños. Los describía como luminosos, cercanos, llenos de una vida que parecía abrirse paso sin dificultad. Y añadía que, con el tiempo, el vínculo entre ellos se había ido tejiendo con naturalidad, sin imposición, como si siempre hubiera estado destinado a suceder. Sin embargo, no todo había sido simple. Tras largas conversaciones con Gideón, habían comprendido que no bastaba con encontrar la paz. Era necesario también ordenar aquello que aún pertenecía al pasado. Gideón, en un primer impulso, había considerado permanecer en Navarra junto a los niños, pero Genoveva había visto con mayor claridad. No era justo apartarlos por completo de su origen, no era justo arrancarlos de aquello que, aún en medio del conflicto, también les pertenecía. Así, tomaron una decisión. La niña, Gadea, permanecería junto a ellos en Navarra, pero cada tanto regresaría al castillo para compartir tiempo con su madre y con la reina. Gideón sabía que con ello hería el corazón de la abuela, y aún así no retrocedió, porque entendía que la felicidad de su hija debía prevalecer por encima de cualquier otra consideración. En cuanto al niño, Lope permanecería en el castillo Viguera, pero también él viajaría hacia Navarra, donde podría sostener el vínculo que comenzaba a formarse en aquel nuevo hogar. Genoveva no ocultó que la decisión no había sido bien recibida en el castillo. La resistencia fue clara, pero ante la posibilidad de perder a los niños por completo, y frente a la firmeza de lo acordado, no les quedó más que ceder. Y así, entre tensiones que aún no se disipaban del todo, un nuevo comienzo empezaba a tomar forma. En la aldea, la noticia no tardó en propagarse. Lo que había sido decidido entre muros, pronto encontró su camino en las voces de quienes observaban desde fuera. Como sucede siempre, los hechos llegaron envueltos en versiones, matices y silencios, pero en lo esencial, todos comprendieron lo mismo. Kaya fue de las primeras en conocer la verdad, y tras ella, la aldea entera. Se decía que Gideón había sido reconocido como nuevo rey en Navarra, donde su presencia había encontrado el lugar que en otros tiempos le había sido negado. En cuanto al castillo, nada parecía haber cambiado, y sin embargo, todo era distinto. El rey continuaba junto a la reina, pero lo hacían como siempre lo habían hecho. Desde la distancia, sostenidos por un acuerdo silencioso más que por un verdadero encuentro. Se decía que Ginebra había permanecido junto a Alarico, sosteniendo un vínculo que no nacía del lazo profundo del lobo, sino de una elección distinta, más terrenal, acaso más frágil, pero aceptada por ambos y sostenida por el amor que ambos sentían por Lope. Así, aquello que en otro tiempo había permanecido oculto quedó,
finalmente, dispuesto a la vista de todos. No hubo restituciones completas. No hubo reconciliaciones plenas, solo decisiones. Decisiones tomadas en el pasado que, inevitablemente, habían conducido a ese presente. Y así, de un modo que no respondía a la perfección, pero sí a la verdad de cada uno, el reino encontró su forma de permanecer, de algún modo, en equilibrio. Para Kaya, el tiempo de partir había llegado. No lo anunció. No era necesario. Lo supo en la quietud de los días, en esa forma sutil en la que todo parece acomodarse cuando ya no hay nada que sostener. Observaba la vida desplegarse a su alrededor. En la casa junto a la posada, aquella que Beltrán había hecho suya, el amor habitaba con una presencia plena, sin fisuras. Allí vivían Ágata, Aldara y él, formando un hogar que no necesitaba nombrarse para ser reconocido. La niña cruzaba de un lado a otro con la naturalidad de quien no distingue entre espacios, como si ambos, la casa y la posada, fueran una misma extensión. Ágata, por su parte, acudía a la posada cuando hacía falta, ayudando a Aurelia con la misma entrega con la que, tiempo atrás, había sido sostenida. La paz se había instalado sin imponerse, como algo que crece cuando deja de ser buscado. Y sin embargo, Kaya sabía que aún quedaba algo pendiente. No era una urgencia, era una necesidad. Antes de partir, debía hablar una vez más con Aurelia, y así fue. Kaya buscó a Aurelia en un momento de quietud, cuando el movimiento de la posada comenzaba a ceder y el día se recogía sobre sí mismo. Se acercó sin prisa. No había urgencia en sus pasos, ni en su voz. La miró un instante antes de hablar, como quien reconoce lo que tiene delante sin necesidad de nombrarlo de inmediato. Y entonces, con la sencillez que la caracterizaba, preguntó por el niño, por aquel pequeño lobo que habitaba en la aldea sin pertenecer del todo a ningún lugar, que corría libre por los caminos y que, sin embargo, siempre regresaba. Aquel que jugaba con Aldara como si fueran hermanos, y al que Telmo cuidaba con una naturalidad que no necesitaba explicación. Dijo que sabía que Aurelia lo veía, que sabía que lo tenía presente, y añadió, con suavidad, que también sabía que no se acercaba, no por falta de deseo, sino por algo más profundo, algo que, quizá, aún no se estaba permitiendo. No hubo reproche en sus palabras, solo una certeza ofrecida con cuidado. Después, como si se tratara de un detalle menor, aunque no lo fuera, mencionó que ahora había un cuarto libre en la posada, y, con una leve sonrisa que apenas insinuaba su intención, añadió que no se refería al suyo, que prontamente volvería a ser ocupado por ella. Aurelia no respondió de inmediato. Quedó en silencio, sostenida en ese pensamiento que comenzaba a tomar forma sin necesidad de apurarse. Kaya no insistió, nunca lo hacía. Se despidieron sin grandes palabras. Un abrazo, sostenido el tiempo justo. Una mirada compartida, cargada de todo lo que no hacía falta decir. Y luego, sin volver atrás, Kaya emprendió su camino. Dejó la aldea como había llegado, en silencio, pero sabiendo que una vez más algo había quedado en movimiento. Kaya continuaba su viaje, sin un destino fijado, deteniéndose allí donde el camino le ofrecía descanso, como tantas veces lo había hecho. Aquella tarde, se encontraba en una posada cualquiera, sentada junto al fuego, cuando un mensajero la encontró sin dificultad. Había preguntado por ella en otros caminos, en otras casas, siguiendo esas huellas invisibles que Kaya dejaba sin proponérselo, hasta dar finalmente con su presencia. Le entregó la carta con respeto, y Kaya la recibió sin sorpresa. Reconoció de inmediato la letra de Aurelia. Sin embargo, al abrirla, comprendió que no se trataba de una carta más. Durante años, Aurelia había escrito con medida, diciendo lo necesario y guardando siempre algo para sí. Esta vez no. Esta vez sus palabras se extendían, se abrían, como si ya no hubiera nada que ocultar. Le hablaba de aquel pequeño lobo que en otro tiempo había deambulado sin pertenecer del todo a ningún lugar, y que ahora habitaba la casa con la naturalidad de quien siempre debió estar allí, Virgilio. Aurelia no lo nombraba como huésped, ni como protegido. Lo nombraba como hijo, y lo hacía sin reservas. Le decía, con una emoción que no buscaba disimular, que por fin podía nombrarse madre sin que el dolor atravesara esa palabra, que no era ya el eco de una pérdida, sino una presencia viva, cotidiana,
que la encontraba en cada gesto, en cada mirada, en cada instante compartido. Le contaba cómo el niño cruzaba entre la casa y la posada, como si ambos espacios le pertenecieran por igual, cómo su risa llenaba los silencios y cómo, sin darse cuenta, había comenzado a ocupar un lugar que nadie había previsto, pero que todos reconocían. Y hablaba también de Telmo. Decía que en él no había habido duda ni esfuerzo, que no había sido un aprendizaje ni una decisión tomada con el tiempo, que Telmo ya lo amaba, desde antes incluso de nombrarlo, y que lo sostenía como un padre lo hace, con una naturalidad que no necesitaba explicación. No se había convertido en su padre, ya lo era. Aurelia lo sabía, y lo decía. Decía que entre los tres, ella, Telmo y el niño, se había formado algo que no había sido buscado, pero que era, sin lugar a dudas, verdadero. Que Virgilio crecía con libertad, pero también con el cuidado, el abrigo y la pertenencia de una familia, y que por primera vez en su vida, todo aquello no le generaba temor, le generaba paz. Calla terminó de leer sin apresurarse. Cerró la carta con cuidado y permaneció unos instantes en silencio, dejando que esas palabras se asentaran en ella. No había en su gesto sorpresa, solo una certeza tranquila. Aurelia había encontrado su lugar, y esta vez, no desde la lucha, sino desde el amor. El fuego crepitaba con suavidad frente a ella, y Calla, sin necesidad de decir nada, comprendió que ya no había nada que sostener. Todo estaba donde debía estar. Y así, con la misma calma con la que había llegado, continuó su camino. Y así termina esta historia. La loba que cuenta se despide por ahora. Pero antes de marcharme, les dejo algunas preguntas, de esas que no buscan respuesta inmediata. ¿Son las decisiones las que nos marcan, o somos nosotros quienes, aun sin saberlo, caminamos siempre hacia ellas? ¿Es el destino quien nos encuentra, o somos nosotros quienes lo provocamos? ¿Y qué lugar ocupa el amor cuando llega sin pedir permiso y lo transforma todo? Tal vez en cada historia haya más de una verdad. Tal vez cada uno de ustedes encuentre la suya. Gracias por escuchar, por estar, por acompañarme en este viaje. Espero sus comentarios, lo agradezco infinitamente. Y si desean seguir caminando conmigo, allí donde la luna me lleve, los invito a suscribirse y a activar la campanita, porque la loba sigue contando.